Bueno. Esta es la parte que la gente por lo general más teme, pero esta parte nos la podemos complicar todo lo que queramos. Yo siempre recomiendo que cuando estamos empezando la hagamos lo más sencilla posible, porque si es después de preparar todo lo que hemos preparado durante las 2 semanas anteriores, llegamos aquí y nos complicamos mucho la existencia, vamos a dejarlo. Entonces, bueno, pues es un poco el tema de hacerlo lo más sencillo posible. ¿Vale? Entonces vamos allá con ello. Voy a compartir, como siempre. Me confirmáis, porfa, si lo veis bien. ¿Se Sí, ve? perfecto. Genial, gracias. Vale, os pongo por aquí para veros, las que tenéis cámara. Vale, pues nada, vamos allá a terminar de crear el podcast, porque si no grabamos, pues no nos oye nadie y no sirve de nada lo que hemos hecho. Así que vamos allá. Bueno, creo que hemos estado todas en todas las sesiones, pero por si hay alguien que no me conoce, no me voy a volver a presentar, pero os voy a dar un par de pinceladas más sobre quién soy y qué he hecho yo en esto del mundo de la radio y del podcast. Cumplí un sueño de estar en un morning show, son esos programas de por la mañana, que yo era muy fan de ellos, pues el Anda Ya y todos estos. Yo siempre quise estar en Gran Vía 32, octava planta, y llegó el momento y lo cumplí. Estuve en, no sé si conocéis Radio Olé, pues un morning show, se llama Café Olé. Eso en 2001. Unos años más tarde también colaboré en la primera temporada, puse en marcha un programa que se grababa en directo y con público. Que eso a día de hoy diréis, pues vaya cosa, que lo hace todo el mundo. Ya, pero era 2008. A veces llegar los primeros, la verdad es que tampoco es lo mejor del mundo, porque fue muy difícil y la gente no lo entendía, era muy raro. A día de hoy prácticamente todo el mundo tiene un programa en directo, ¿no? Un show en directo. Y por último, algo que bueno, ya ha salido en otros momentos de forma un poco más tangencial, colaboro desde el año pasado con Serenares. Se transformó mi podcast en una sección tapeo cultural con Verónica González, cosa que también pues, me llena de orgullo y satisfacción, y también es un poco para que veáis dónde se puede llegar. No sé si será vuestro objetivo, pero diferentes cosas que se pueden conseguir intentando hacer lo mejor posible un podcast, en mi caso, como ya sabéis, por amor al arte. O sea que puede ser que muchos de los objetivos, acordaros para qué vamos a hacer nuestro podcast, y que mi idea no es convenceros de que todo el mundo tenga un podcast, sino de que conozcáis la herramienta, ver si es para vosotras y ver si estáis en ese momento idóneo para hacerlo, o si no, simplemente tenéis los conocimientos y cuando llegue ese momento, pues los ponéis en práctica. O sea que un poquito eso es lo que os quería comentar. Vamos a hacer un repaso, como la semana pasada, de la última clase, una cosa muy rapidita. No sé quién fue que me preguntó, oye, eso de, porque hablábamos, acordaros, de cómo organizarnos y cómo hacer toda la parte de la preproducción antes de ponernos a grabar, para eso, que no nos agobiemos y podamos llevar una organización flexible. Me pedían el tema de, oye, un checklist, porque os comenté que yo lo hacía en Excel. Entonces, os he puesto aquí el checklist necesario para cada episodio que tengáis, y así nos sirve de resumen para lo que hablábamos de la semana pasada. Pues, ¿qué necesitaremos de cada episodio? Porque acordaros que una cosa es el concepto del podcast y otra cosa diferente luego es cada episodio. Esto es como una serie, la serie es X, pero luego en cada episodio, en cada capítulo, ocurren ciertas cosas, se habla de temas diferentes, todo tiene que tener sentido y coherencia, pero luego lo vamos a ir como desgranando, ¿no? Entonces, para organizarnos con ese batch cooking del que hablábamos, llevado a la parte del podcast, del podcasting, pues importante, pues saber qué título le vamos a poner a cada episodio, ¿no? ¿Os acordáis de esa lluvia de ideas? ¿Qué descripción vamos a tener de cada episodio? Estas son cosas que no hace falta que ya lo tengamos grabado 100%, son cosas que podemos incluso ir adelantando de antes.
Hombre, si es uno sobre entrevistas, 100% igual no lo podemos adelantar, porque quizás va a depender de lo que nos va a hablar el invitado en este caso. Pero pues la presentación, por ejemplo, la biografía, quién va a venir, ese tipo de cosas sí que las podemos tener ya como pensadas, ¿no? Incluso escritas. ¿Qué más? Tenemos también esa lista de colaboradores o de invitados que en cada episodio van a participar con nosotros. Ya no solo en esa lluvia de ideas que decíamos, sino incluso con el orden, incluso, pues eso, si necesitamos su biografía, su foto, todo ese tipo de cosas que luego cuando hagamos la carátula, el post o lo que sea, nos va a venir bien ya tenerlo, que no cuando llegue y nos toca publicarlo, tengamos que estar pidiéndolo, sino todo esto que nos podamos ir adelantando, siempre mejor para nuestra tranquilidad y para nuestra organización. ¿Qué más podemos tener de antemano? Guiones escritos, músicas elegidas, efectos, mejor dicho, o en singular o en plural, depende de los que necesitéis, ¿no? Todo eso que vamos a luego usar y que vamos a necesitar bien para podemos ir adelantando el trabajo del día de la grabación o incluso posterior, el de la publicación, ¿vale? Como por ejemplo la carátula. Si vais a tener una única carátula, pues ya está hecha desde el primer día, no hay problema. Si vais a tener dos carátulas, por ejemplo, que es como la genérica del podcast y una individual de los invitados, si es que vais a tener con su foto y demás, pues eso también podéis ir adelantándolo. Por otro lado, si lo vais a publicar en redes, en blog, son textos que también podéis ir creando de antemano, ¿no? Entonces, si todo esto lo vais poniendo en un Excel y vais poniendo el estado, lo podéis poner por colores, rojo si me falta, amarillo si está en proceso, verde si lo tengo, o por palabras, o sea, eso ya como vosotras os organicéis. También podéis poner, aparte del episodio, el número, lo he grabado, porque acordaros que podíamos decir, decíamos que se podían grabar varios a la vez, pues si en un día hemos grabado varios, pues check a esos. A continuación podemos poner la parte de la edición. Los hemos editado todos, hemos editado solo uno y así vamos viendo en qué estado tenemos cada uno de los episodios. Y ya por último podemos poner el tema de la publicación. Lo hemos publicado ya, pues entre comillas, nos podemos olvidar de ese y ya centrarnos en el siguiente. ¿Tenéis alguna pregunta hasta aquí de la semana pasada? ¿Alguien que se haya puesto a pensar en ello? ¿No? Qué bien me explico, nunca hay dudas. Bueno, seguimos. Ya sabéis que al final también dejaremos un tiempo para dudas y preguntas y que si surgen durante la clase podéis pararme sin problema. Si lo abrís el micro, perfecto. Si lo ponéis por el chat, espero verlo. Y si no lo veo y me la salto, recordarlo, ¿vale? Vale. Una de las cosas que deberíamos tener a estas alturas ya decididas es si queremos grabar en presencial o queremos grabar online. ¿Por qué es importante eso? Porque si os acordáis en la primera clase, una de las dudas típicas que siempre se plantea a la gente y a mí me llega es qué material me compro, ¿no? Entonces, no es lo mismo comprarte un material para grabar en presencial que para grabar en online, ¿ok? Entonces, eso es importante. ¿Qué era también importante? Saber cuántas personas van a grabar, ¿no? Si vais a grabar solas, acompañadas, varias personas en presencial, alguna online, ese tipo de cosas. Os recuerdo, simplificaros y no os compliquéis demasiado porque sí que es, no, pues cuantas más mejor y si un día no puede fulanita, pues lo hacemos online. Bueno, pues todas esas cosas conlleva tener preparado luego el material. Así que eso es importante. ¿Qué más? Entorno de grabación. Voy a empezar por esto porque muchas veces la gente quiere, ¿cuál es el mejor micrófono? Pues el mejor micrófono para ti igual no es el mejor micrófono para otra persona. Y claro, la gente que no entiende mucho de esto se queda un poco extrañada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es eso? Porque cuanto mejor sea el micrófono, más ruidos va a recoger, más tienes que saber tú enfrentarte, entre comillas, a ese micrófono.
Si no estás acostumbrado a hablar delante de un micro, si no cuidas el entorno, si te compras el mejor micrófono, te va a dar muchos problemas, ¿vale? Por eso, porque es tan bueno que recoge todos los ruidos. Pensad en una emisora de radio, tiene unos micrófonos buenísimos, pero tiene un entorno ideal. Entonces se puede permitir, aparte de por presupuesto, temas aparte, se puede permitir esos micrófonos buenísimos porque está en un entorno adecuado. Tiene esas paredes acolchadas, tiene esas puertas selladas, con lo cual no tiene ningún problema en ese aspecto, ¿vale? Así que, vale, Verónica, pero nosotros no vamos a tener una emisora montada en casa, lógico y normal, pero sí podemos hacer ciertas cosas para intentar tener el mejor ambiente, ¿ok? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues, por ejemplo, a diferencia de lo que mucha gente puede pensar, lo ideal no es grabar en salas vacías. En salas vacías, el eco, o sea, nuestra voz rebota en las paredes y se crea eco. Se nota que estás como en un sitio raro y demás en la grabación. Haced la prueba si podéis, aunque sea con el móvil, para que lo comprobéis. ¿Dónde es Perdón que te interrumpa, Sí, Verónica. Tipo cuando dime. estás en el baño, que envías una nota de voz y que suena que estás en el baño. Ya. Efectivamente, era justo lo siguiente que iba a decir, ni salas vacías, habitaciones vacías, ni en el baño, porque el baño, esos, lo diré, azulejos, también que rebotan demasiado, entonces se nota perfectamente. Eso también podéis hacer la prueba y seguro que si habéis sido conscientes, como la compi, como Davi, pues se nota cuando la gente te manda un audio efectivamente desde el baño, ¿no? Entonces eso, también evitad baños, por ejemplo. Vale, entonces, ¿qué habitación es la más adecuada? Podéis grabar en cualquier habitación, al poder ser alejadas de ventanas. Si tenéis cortinas, podéis echar las cortinas para tapar esa ventana, ese cristal, porque también hace ese efecto, ¿vale? Si tiene libros, la habitación, una gran estantería, perfecto. A veces el tema de una habitación con una alfombra también es suficiente. Aquí si veis sitios de grabación tipo Abbey Road, etcétera, pues tienen sofás, tienen estudios de grabación de música, me refiero, alfombras. Aparte de para decorar, es que sirve también para el tema del sonido, ¿vale? A partir de ahora, cuando veáis alguna grabación así de vuestro artista favorito y veáis ese tipo de cosas, os fijaréis en el entorno a ver qué cosas pueden tener por decoración y además por el tema del sonido, ¿no? Entonces, seguramente en cualquier habitación que tengáis en casa, pues eso, con libros, alfombra, lo más completa posible os va a servir. De todas formas, mi recomendación es que antes de que os pongáis a grabar y elijáis un sitio, probéis. Podéis probar con el móvil a recorreros la casa y vais grabando lo que sea, como si fuese una nota de voz, y luego la escucháis y vais viendo cómo se oye mejor en un sitio que en otro, ¿vale? Por ejemplo, hablábamos de Charuca. Charuca graba en su cocina con una grabadora. Si escucháis su podcast, más o menos se oye decente. O sea que luego va a depender también de cada habitación en concreto. Por eso hacer un chequeo está correcto, está bien. De hecho, es recomendable. Vale, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Parece una tontería, pero bueno, si me veis a mí, yo a veces estoy así como bailando con la silla. Y cuando llevo invitados a la radio, es muy común, porque son sillas de estas también de ruedas, que de puro nervio también la gente se ponga así a moverse. Es costumbre ya, pero cuando va la gente a la emisora también se ponen así. Bueno, esta silla no se oye, por suerte, pero si tenéis alguna silla que cuando os mováis hace ruido, tened mucho cuidado con eso, porque es bastante incómodo, ¿no? Es como una puerta, yo de hecho tengo una puerta ahora en casa que cada vez que abro y cierro suena, que es un horror. Entonces, ese tipo de cosas es como hay que evitar, ¿no? Son cosas como muy obvias, pero
que hasta que no te pones a grabar y te molesta y te fastidia, por así decirlo, tu grabación, no eres consciente, ¿no? Como por ejemplo la siguiente: joyas, bolis, golpes. El tema joyas, sobre todo para nosotras chicas, es súper peligroso, no, entre comillas igualmente, porque la gente de repente, claro, se arregla porque va a un podcast, igual se pone unos pendientes que le está golpeando continuamente, ¿vale? O unas pulseras que cada vez que mueve la mano y la gente a veces es muy expresiva, está sonando algo y dices, ¿qué es? ¿Qué es? Y es una pulsera, ¿vale? O se ponen a jugar con el anillo o lo que sea. Ante eso, pues como antes de hacer cualquier grabación, está bien lo de probar, a ver si se oye bien el micro, vamos a chequear. Si lo detectáis, decírselo de antemano, ¿vale? Pues sé que puede dar un poco de corte y puede ser un poco, sí, violento, ¿no? Porque esa persona ha ido como arreglada, pero va a ser mejor porque si no os vais a acordar de ese invitado o de vosotras mismas, si os se pasa, porque lo lleváis vosotras durante toda la edición del posterior episodio. Así que eso. Luego también comentábamos el otro día, yo creo, el tema de estos bolis que son de clip clip. Pues esto también, si veis algún invitado que coge un boli de esto, cambiárselo por un boli Bic, que será menos bonito y menos glamuroso, pero no tendrá la tentación de estar jugando con el bolígrafo, ¿vale? Y el tema de golpes, pues a la gente le gusta mucho cuando va, por ejemplo, a la radio, cuando tiene delante un micrófono, tocarlo mucho, moverlo. Eso se hace al principio y no debería de necesitar reajustarse en ningún momento más. Entonces, pero bueno, sí, pues como que necesitamos hacer cosas, ¿no? Con las manos cuando estamos así hablando durante mucho tiempo, expresarnos y demás. Entonces, son cosas que necesitamos un poco controlar el entorno, ¿vale? Aires acondicionados. Claro, pues ahora igual no lo necesitamos y no se nos ocurre, pero nos ponemos en el caso de estar grabando en verano y el aire acondicionado está estupendo y estás tan a gustito tú en tu casa grabando que lo último que se te ocurre es apagarlo. Pero depende cómo esté orientado, es muy posible que entre ese ruido. Si es un podcast cortito, pues, y lo hacéis solas, pues intentad ir poniéndolo y quitándolo y paráis. Tampoco es cuestión de hacer aquí una sauna en lugar de un podcast, ¿no? Para nada. Pero probarlo, probar a hacer una mini grabación de medio minuto con el aire, escuchadlo antes de continuar. Si se cuela mucho, lo quitáis y si no, pues lo dejáis, vamos. Estaba leyendo, justo vi una entrevista de Dua Lipa con Jimmy Fallon y le pasaba eso con los aretes, sonaba. A mí me molestaba hasta tal punto que la quité. Es que es muy molesto. Y yo recuerdo el año pasado, creo que fue en la gala de los Goya, salió la actriz Clara Lago y tenía una diadema de estas a lo Madonna, precisamente con unos pendientes que le complicaban la vida hasta no sabéis qué momento. Lo que pasa que ella es experta, se ha visto en más de estas, seguramente había alguien por detrás y ella fue capaz de ver que ese problema se estaba produciendo, quitarse el pendiente y seguir sin más. Pero yo lo estaba viendo y estaba sufriendo y a mí cada vez que pasan cosas de este tipo, yo sufro por la gente de sonido, porque es que al final formamos equipo muchas veces y para que el producto salga bien, si lo queremos llamar así, necesitamos hacer bien cada uno nuestra parte, ¿no? Entonces no le vamos a complicar. Y recordaba otro caso también de otros pendientes, pero ahora no recuerdo cuáles, pero sí, sí. A partir de ahora, igual nunca os habéis fijado, pero a partir de ahora, como dice David, va a ser como un tema que os va a llamar la atención, seguramente. Así que, pues eso, aires acondicionados. ¿Qué más cosas? El pelo. O sea, puede ser que de repente, si es un micrófono de estos de pie, no es lo habitual, pero hay gente que a veces se pone micrófonos como los que acabo de decir de Madonna y de repente le está rozando el pelo con el micrófono. Y eso es como si hubiese ahí un aire continuo muy molesto.
o incluso micrófonos de los de corbata o solapa que se ponen aquí como en el pecho. Esos también con el pelo hay que tener muchísimo cuidado, pues o hay que retirárselo al invitado o decir que él o ella misma se lo retire, que se lo recoja, lo que sea para que no esté rozando. ¿Con qué también puede rozar? No solo con el pelo, puede también ser un problema porque roza con la propia ropa, ¿vale? Entonces, si elegís ese tipo de micrófonos, que sepáis que hay que ponerles a una altura adecuada, que tiene peligro el pelo y la ropa, y por otro lado también, si lo hacéis presencial o si lo hacéis online y la otra persona dice, ay, yo tengo un micrófono y es de ese estilo, para que se lo podáis decir, ¿vale? La otra cosa que hay que tener en cuenta con este tipo de micrófonos de solapa o de corbata es que a veces, por ejemplo, y pongamos de nuevo el ejemplo del verano, si vamos en tirantes, un vestido, hay veces que no sabes dónde agarrarlo, ¿no? Es como dónde se lo coloco porque la prenda de vestir que lleva pues no es adecuada para esto. Entonces, bueno, pues hay que buscarse un poco las mañas o bueno, pedirle que lo tenga sujeto, que es un poco más incómodo si el podcast es muy largo, pero ese tipo de cosas, si las sabemos de antemano, los problemas que puede causarnos, pues es más fácil de luego evitarlos, ¿no? Así que estas son como las cosas esenciales que debemos tener en, en cuenta antes de ponernos a grabar y que son cosas que de alguna manera sí puede depender de nosotros, ¿no? Si grabáis al aire libre un día en la calle, en un parque, pues eso va a ser más complicado de controlar, pero bueno, siempre podréis el tema de saber, pues eso, el aire si sopla mucho, buscar un sitio más cómodo, ¿no? Menos molesto y todo lo demás sí que lo podréis poder controlar. Que igual os parece raro, ¿no? Lo de grabar al aire libre, pero depende. Hay gente periodistas y demás, ¿no? El tema de los canutazos, o si vais a algún evento y queréis coger la declaración de una persona porque es muy importante para vuestro podcast, pues se podría dar el caso. Vale, la sesión de grabación. Dime, Ana. Sí, una cosita rápida. Sí. Cuando hablas de sala vacía, ¿te refieres a unos metros cuadrados? Una Es decir, habitación. claro, pero vamos a ver. Pero eso es lo que no hay que hacer. Es decir, te acabas de Ah, mudar y dices, dejo una habitación vacía o me pongo en la que menos muebles tiene. Has entrado más tarde, ¿verdad? sí, acabo de entrar. Vengo de una cita médica y vengo Vale, corriendo. te resumo. O sea, hemos dicho que salas vacías no, cuartos Sí, de baño tampoco, porque nuestra voz rebota en las paredes, ¿vale? O sea que necesitamos sitios que tengan, hemos comentado, libros, alfombras, cortinas, alejados de ventanas. Y os recomendaba que sobre todo pasaseis por la casa grabándoos, aunque sea simplemente con el móvil, para que notéis cómo cambia la grabación de un espacio a otro. Por si dudáis en qué habitación puedo ponerme a grabar, por ejemplo, esa es una cosa que podéis hacer para chequear. vale, vale. ¿Vale? Gracias, gracias, Nada. Verónica. Vale, llegamos al momento de la sesión de grabación. Aquí es importante porque ya genera como unos nervios, ¿no? Sobre todo al principio, cuando llevéis ya 15, 20 episodios, pues ya esto es, entre comillas, rutina, ¿no? Pero una bonita rutina, que espero que os guste. Pero sí que es verdad que ya tendréis como más sota, caballo y rey las cosas hechas, ¿no? Entonces, el tema de la sesión de grabación, yo también a veces lo comparo con el carnet de conducir, ¿no? Cuando nosotros nos sacamos el carnet de conducir, no sé cuántas conductoras hay aquí, pero era, vamos, yo recuerdo en mi experiencia sentirme como un pulpo que no me faltaban tentáculos, ¿no? Para poder conducir. Era como, ahora esto, ahora lo otro, todo en orden. Luego llega el momento en que no, pero si tenéis este tipo de cosas como más puestas, si os hacéis vuestro checklist, si lo tenéis todo chequeado, pues va a ser siempre mejor.
Todo preparado me refiero al checklist que hemos visto al principio, por ejemplo. Chequeado me refiero a que grabéis. Si sois de ir a conciertos, recordaréis ese 1, 2, 3 probando que a veces hacen en los conciertos. Pues no lo hacen en el primero de la gira y luego se olvidan. No, no, esto lo hacen en cada concierto, cada vez que montan, porque tienen que chequear efectivamente que suena. ¿A cuánta gente no le ha pasado de, ay, parecía que estaba enchufado y no está enchufado? ¿Vale? O pensé que le había dado al botón y no le he dado al botón. Es decir, chequearlo todo mucho, al principio lo vais a hacer por la falta de costumbre y luego igual os vais confiando y puede que algún día os pase esto. Les ha pasado a los más grandes, no os preocupéis si algún día os pasa, pero si tenéis esa costumbre siempre será mejor, ¿vale? Para no llevarnos sustos, porque bueno, si grabáis solas, pues mala leche, pero tenéis que repetirlo, pero si grabáis con otra persona, decirle a la otra persona, perdona, saca otro rato que no se ha grabado mal, eso sí que da un poco más de apuro que decirle quítate la pulsera, que entra ruido y molesta, ¿vale? Así que lo sepáis. En caso de los videopodcasts, preguntan por el chat, la iluminación, ¿qué recomendación podrías dar? Vale, el caso de los videopodcasts, claro, os voy a decir una cosa que es un poco contradictorio con el audio, porque grabar cerca de una ventana para el audio no es lo más recomendable, pero por ejemplo para el vídeo sí lo es. Cuanto más luz natural tengáis, es mucho mejor, ¿vale? Entonces, intentad que la luz, si es natural, mejor os venga de frente. Si podéis poner alguna iluminación de fondo, siempre queda mejor. Si os fijáis un poco en lo que hacen los youtubers, los streamers, siempre ponen cosas de neón, cosas de colorines, porque lo que hace es como separarte del fondo, ¿vale? En iluminación no he preparado nada de iluminación, pero os cuento, como que las normas de iluminación es como un triángulo. Y se suele recomendar que el triángulo significa que son 3 puntos de luz, son como 3 focos. Uno que sería de frente para que se te vea bien, otro que es de fondo para que te separe y no te pegues con la pared, y el tercero que es un poco más ladeado para que rellene, porque si no es como plano, plano y te falta como que te rellene, ¿no? Para que se note un poco la diferencia en la cara. Entonces es lo ideal. ¿Que no os vais a comprar 3 focos? Por eso digo lo de la ventana, que intentéis dentro de esas pruebas ver también que os entre por la ventana. ¿Eso os limita a grabar a ciertas horas del día? Podría ser, ¿vale? Entonces tenéis que verlo. Kit de iluminación, tenéis un montón en Amazon, os puedo decir marcas. La marca del gato es bastante buena. Y ¿cuál es la otra? No recuerdo ahora mismo otra marca, pero bueno, la del gato es bastante buena. Son focos chiquititos de mesa que los puedes poner detrás del ordenador. De hecho, yo le tengo ahora mismo uno puesto. Mira, le voy a quitar para que veáis si hay diferencia. Se nota, ¿no? De tener una luz a no tenerla, ¿vale? Yo ese es el que tengo ahora mismo. No, no es un aro, es una pantallita cuadrada, pero los aros, yo nunca he usado aros, pero los aros también son buenos para la iluminación. De hecho, lo usa la mayoría de la gente, porque ahí tienes el aro, el móvil en medio, con lo cual esa luz frontal ya la tienes, y luego si adornas algo por detrás, no necesitarías mucho más. Hay un ¿Vale? problema, y yo lo digo por experiencia, yo no tengo vídeo podcast, ¿no? Pero he tenido que grabar algunos vídeos para redes sociales y demás, y yo tengo gafas. Las personas que tenemos gafas, Sí, el es verdad. aro y los focos nos reflejan aquí. Yo Sí. sin gafas no soy yo, con lo cual no puedo grabar un vídeo sin gafas porque estaría como pendiente de que no tengo gafas.
Claro, Entonces hay es que verdad. tener cuidado por eso, porque la luz de frente es muy delicada para ponértela cuando... yo me compré un aro, que fue lo primero que hice, Ujú. y no lo he usado. No, uso el trípode para poner el móvil, Claro, pero no he usado el aro porque da igual donde lo pongas, siempre se te refleja en las gafas. sí, es Entonces, verdad. yo habitualmente utilizo, lo que pasa es que en mi despacho la ventana está a la izquierda y debería estar a la derecha, porque estoy como de espalda a la luz. No sé Pero si se me te ve veis. muy bien, se te ve bastante Así, bien. Sí que es verdad que al normalmente, tener igual solo un foco de luz, es lo que decía antes, de que tienes un lado más iluminado que el otro y por eso es lo del triángulo, claro, pero... cuando hago vídeos con los mismos flexos, a veces no me pongo, porque sí que me compré un kit de estos de iluminación con fondo y esas cosas, Ujú. pero lo que hago es compensar el otro lado de luz. Pero no me pongo de frente porque entonces se vuelve a reflejar. Da igual que sea un aro que sea Sí, un foco. Aunque le ponga el paraguas, que yo tengo los paraguas o tengo los matizadores estos, sí, difusores, sí. el difusor. La gente Mm. que tenemos gafas es complicado la iluminación por eso. Sí, sí, eso sí que es verdad. Yo como no tengo gafas no había caído en este momento, pero sí que es cierto, que luego cuando lo ves se ve reflejado el Mm. aro. E incluso Entonces, hay veces mm, cuando son vídeos que están muy de cerca, pues yo lo he visto en TikTok, en el iris se te ve el mm. aro de luz, a la Sí, gente como se estés le muy, ve. muy pegado, claro, yo tampoco recomiendo estar demasiado pegado porque a mí incluso esto lo tengo como yo que sé, a 3 palmos y al final me cansa tener esta luz aquí. O sea que para mucho tiempo también tenéis que tenerlo en cuenta, que puede llegar a ser un poco molesto incluso. O sea que, coméntanos, David. Que quería decirles que efectivamente yo tengo aro Ujú. enfrente, tengo la ventana, tengo el foco de arriba, pero no tenía lo de los laterales y no tenía ni idea y te agradezco por la recomendación. Pero la cosa es que yo suelo viajar mucho. Ah, ujú. Entonces, o sea, yo trabajo con la computadora, me lo llevo y tal. Y resulta que me compré esta cosita, o sea, es súper chiquitita, mira, como Ujú. para tener lo que la compi, ay, Ana estaba preguntando, ¿no? Me Sí. costó como 5 euros. ¿Cuánto? Como 5 euros. Lo compré en una de estas tiendas de carcasas y tal. Y de hecho vi que también venden en Shein y esas cosas como productos que quizá, o sea, no van a ser el de la marca wow, pero que te Ya. pueden ayudar también como para apoyarte un poco con puntos de luz, ¿no? Sí, sí, sí. Y que los puedas como transportar o así. Era eso lo que quería como acotar. Genial, perfecto, pues muchas gracias. Sí, es verdad que también a veces pensamos en cosas grandes y cualquier cosa más pequeñita que ni siquiera tenga marca, vale. Es que ahora mismo esta industria del vídeo y del audio está creciendo tanto que la verdad es que es bastante sorprendente todas las cosas que se están generando. Es como, además es que se llaman ya, ¿no? No sé qué para podcaster, no sé qué para youtuber, para streamer, o sea, es como están creando cosas específicas para ciertos usos. O sea que Rosa dice que lo utiliza para fotografiar. Oh, qué bien, mira. O sea que para algo incluso más profesional. Genial, genial. Muchas gracias, chicas, por las aportaciones. Si no hay más dudas, seguimos, ya saldrán más si no. Aparte de tener todo preparado, es lo que os decía al principio de no complicaros, que precisamente el ejemplo de David nos venía muy bien de una cosa pequeña, barata y resultona. Perfecto. Entonces, también a veces es verdad que lo que a unos funciona, a otros no. Igual a veces vais a tener que probar a ver qué funciona, como le ha pasado también a Adela, de pues me compro un aro que es como lo que tiene todo el mundo, pero en mi caso no me resulta. Entonces, bueno. Con la experiencia de las demás podemos aplicárnosla, aunque aún así seguro que os tocará igual probar en vosotras mismas. Luego, no estamos en directo, así que calma, ¿vale? Si nos equivocamos, no pasa nada. Podemos retomar y, por supuesto, repetir las veces que haga falta. Eso sí, nos suele pasar que nos ponemos como nerviosas, ¿no? En plan, ay, me he equivocado, no sé qué, y entonces nos aceleramos y lo decimos más rápido. Y luego, cuando vamos a editar, aún así, por esa aceleración se nota, ¿vale? Que haya pasado algo. Entonces,
calma, nadie sabe que nos hemos equivocado, sobre todo si lo grabamos solas, así que respiramos, dejamos una mini pausa y arrancamos de nuevo, porque lo peor que podemos hacer es inmediatamente después de lo que hemos cometido el error, decirlo de golpe, y luego al cortar se nota que las palabras están casi pisadas, ¿vale? Así que lo que decía, que podemos retomar y podemos repetirlo. Si no estamos solas y estamos con otra persona, incluso también podemos retomar y chimpún. O si no editáis, lo que también podéis hacer es con total naturalidad, ay, perdona, me he equivocado, quería decir, y lo que fuese, si es que al final en el día a día nos pasa, ¿vale? Así que con naturalidad todo queda como mucho mejor. ¿Qué más? Grabar, guardar y hacer una copia de seguridad, que eso ya lo comentábamos la semana pasada, pero nunca está de más repetirlo porque puede ser problemático si de repente no se ha grabado, solo lo tenemos en un sitio y yo qué sé, le pasa cualquier cosa y no lo hemos duplicado, con lo cual está bien tener una copia de seguridad. ¿Que la tenemos que tener eternamente? Pues eso ya como queráis. Yo casi todos los programas que empecé a hacer con Tapeando, si no me equivoco, están guardados. O sea que no les he ido eliminando. Los que voy haciendo en la SER también les voy guardando. Entonces, a mí me gusta tenerlos todos porque, bueno, nunca se sabe. Al final es como tu trabajo y me hace ilusión, ¿no? O sea, no me fío de que puede haber gente que diga, va, pues si está en la plataforma subido, en cualquier momento tengo acceso. Ya, esto es como las redes sociales. Tú subes ahí muchas cosas y ¿a qué no borráis las fotos? Las tenéis porque las redes sociales no son nuestras y si un día se le cruza el cable a quien sea y elimina todo el contenido de golpe, vete tú a saber. Entonces, en esto hacemos lo mismo, ¿vale? Para almacenar vídeo podcast serviría Vimeo. Claro, pero Vimeo, hombre, yo si hago un vídeo podcast prefiero subirlo a YouTube para que la gente lo vea y para guardarlo yo guardaría la edición, igual que lo guardo en el audio, lo guardo sin subir en ningún otro sitio, ¿vale? Porque Vimeo igualmente es otra plataforma. Al final, quiero decir, o sea, no es como tenerlo, lo voy a subir en dos plataformas como copia de seguridad. No, es como súbelo a la que tú quieras, subir la copia de seguridad y luego guárdatelo tú en tu casa, en tu ordenador, esa otra copia, ¿vale? Y de hecho, en tu casa, si tienes dos copias, que es más bien a eso a lo que me refería, mejor. Pues una en un disco duro externo que lo tengo en un cajón y otro, ¿ocupa mucho espacio? Pues el vídeo sí, es otro de los problemas que tiene el vídeo, que aparte de ser más caro, en todos los sentidos, esto también ocupa más, claro, más que el audio. Sí, sí. A ver, esto es recomendación, podéis hacerme caso o no, pero que sepáis que si os ocurre algún problema con algún aparato en casa, pues estaría bien que tuvieseis copia, pero si supone un problema, pues nada, tiráis y listo. Es recomendación. Nada, nada, Ana. ¿Qué más? Vale, importante, al igual que no todo se arregla con Photoshop, no todo se arregla con la edición. ¿Habéis visto esas fotos editadas que de repente desaparece una pierna? ¿O parece que le han quitado una costilla o deforman a la gente? Vale, pues al igual que no se arregla todo con Photoshop, no se arregla todo con la edición. Así que tampoco confiéis 100% en plan, esto luego lo dejo, esto luego lo quito. No, por eso he empezado por la parte de controlemos el entorno para que luego eso sea más fácil de editar, ¿vale? Por ejemplo, estamos grabando y pasa un avión y vosotras seguís, porque no sé qué, esto en la edición. No, 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 no será más fácil parar, dejar que pase el avión, que van a ser 20 segundos como mucho, y luego continuar. Me refiero a ese tipo de cosas, ¿vale? Entre otras, ¿no? Ambulancia, perfecto, sí, 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 la policía, la ambulancia, depende en qué barrio, yo qué sé, si sabéis que el vecino de arriba toca el piano, la flauta travesera los jueves por la tarde, pues yo qué, buscar otro momento, ¿vale? Porque si vosotras lo estáis oyendo, igual el micro
no lo recoge. Por eso también lo de chequear y poder comprobar, porque igual tú lo oyes y el micro por suerte no, porque no es ese que decíamos al principio de la radio que es tan bueno y que nosotros no queremos por este tipo de cosas. Tu vecina baila flamenco, si es que puede pasar mil cosas. Yo tengo arriba a un niño que parece que hace claqué. O sea, no os digo más, o sea, yo digo, pero este muchacho ¿a qué se dedica? Pues yo estoy por subir y preguntarle. Llevo poco tiempo en este piso y me da todavía vergüenza, pero sí, sí, te puedes encontrar con cualquier tipo de situaciones. O sea que eso, que lo tengáis en cuenta, que no todo se arregla con la edición. Ayuda mucho, pero... Vale, opciones de grabación. La idea es no complicarse demasiado, ¿vale? Por eso el tema del vídeo podcast a mí me parece complicarse un poco, pero si estáis decididas y ya lo hacéis, adelante, madre mía, Rosa, tu vecino gaitero. Si es que vamos a juntar a todos los vecinos y hacemos un podcast con ellos. Puede quedar muy divertido. Opciones de grabación. Em, Simplificar lo más sencillo posible. Si metéis audio que sepáis que pues, puede ser complicado, o sea, audio no vídeo, pero todo es posible. Yo no lo metería todo a la vez si es que no habéis empezado, salvo que se os dé súper bien la parte técnica, tengáis mucho tiempo y demás. Vale, equipos básicos de grabación, os cuento. Podéis empezar desde el móvil con notas de voz, como ha empezado muchísima gente, y tirar para adelante si lo vais a hacer solas. Por eso también empezábamos todo este ciclo con vamos a diseñarlo, porque claro, si ya hay dos personas, va a ser más difícil, porque ponerse cerca y demás, bueno, puede ser más difícil, pero ya os digo que Charuca con una grabadora, creo que es grabadora Olympus, tira para adelante. Recientemente ha cambiado de sistema, pero así ha estado durante muchos años. Entonces, ¿qué somos una única persona? Notas de voz puede ser una buena solución si además nuestro podcast es corto, ¿vale? ¿Que somos más de una persona? Puede ser a través de la grabadora que comentábamos. Por ejemplo, la marca Olympus está bien. ¿Que vamos a ser varias personas y estamos online encima? Vale, pues podemos tener a través de un USB conectado al ordenador y a través de un programa que luego veremos, el kit. Y esto es más básico imposible. Yo el tema de los cascos sí que lo recomiendo, que lo tengáis, aparte de para escuchar a la otra persona, para escuchar cómo se está grabando, ¿vale? Esa es una de las comprobaciones y el chequeo que es necesario hacer. ¿Qué tipo de diré, micrófonos USB? Pues si veis este que está aquí al fondo, es un Yeti. No sé si le conocéis, hay gente que no le gusta en absoluto este micrófono y hay otras personas que sí, ¿vale? Es súper, el Blue Yeti, ¿ves? Ana lo tiene, vale. Es súper sencillo. No viene con la esponjita ¿vale? Este es antiviento, antipop, que además de protegerle, si se cae esto no le protege mucho, ¿eh? Lo que le protege es del tema viento, sílabas que son más fuertes, ¿vale? ¿Vale la pena la esponjita? Yo sí recomiendo. Para las sílabas más fuertes tipo B, P, como que también amortigua. De todas formas, esto es como todo. Va a depender de cómo sea vuestra vocalización, dicción, así que probad para luego ver si lo necesitáis o no. De todas formas, esta tampoco es que sea una inversión la más cara. De hecho, yo creo que es lo más barato que os vais a encontrar dentro de todo el posible kit, ¿vale? Luego, se conecta abajo, tiene para el USB y tiene para los cascos. Por delante tiene un botón de mute. El botón de mute, eso sí que hay que tener cuidado porque es que graba o que no graba, ¿vale? Por ejemplo, en la radio, este botón es para la tos. Vas a toser, vas a hablar y no quieres que se grabe, le das. Tiene el volumen por la parte delantera y luego por la parte de atrás tiene un botón que es gain, perdón, que es ganancia.
La ganancia es como el volumen, pero es más artificial. Yo no lo recomiendo subir mucho porque le mete ruido. Es como meter mucho zoom en una foto, que es como, vale, estás haciendo un zoom, pero es digital y no es recomendable meterle mucho. Y luego por detrás, el otro botón que queda es el pattern, que es como el patrón. Tiene 1, 2, 3, 4 patrones. Esto lo que significa son los tipos de micros que existen. Está el direccional, el cardioide. Este tipo de micros son para poner en función de, estamos grabando solas, estamos grabando con otra persona enfrente, vamos a grabar con más personas. Este vale un poco para todo. Yo, de hecho, con niños, por ejemplo, grabamos uno con 4 personas y nos pusimos alrededor. Y a ver, pues no es lo ideal, lo ideal es que cada uno tenga su micro, pero os digo que para empezar, si sois 2, por ejemplo, yo creo que sí que podría ser una manera de tirar. Hay otro que es este es el Yeti, hay otro que es el Blue no sé qué, que es una bola, que seguro que si lo veis en recomendados en Amazon también es bastante similar a este y es de los para poder empezar más asequible. En lo que te digo, Ana, en el punto en el que lo pondría va a depender de cómo vas a grabar. Si vas a grabar tú sola, lo pondría en el cardioide, que es el que tiene forma de corazón, porque ese es el que es la voz directa, ¿vale? De frente, ¿ok? Y nada, este es uno de los que... ¿en qué? El primer botón. Es que es una rueda, no es un botón, es una rueda. Abre micro, que no te Sí, entiendo. perdón, sí, ese yo siempre tengo la duda de en qué Sí. punto poner el gain este, Ah, la ganancia. Vale. la ganancia. En el primer cuarto yo le pondría, no más. O sea, nunca pasar de la mitad, desde luego. Perfecto. Siempre ¿Vale? tenía esa duda. Vale. De todas formas, esto son cosas que os digo que tenéis que probar y chequear, porque luego cada voz también, no solo de pronunciación, sino de potencia, tenemos. Y igual tú tienes ahí un chorro de voz que ni siquiera necesitas ese poquito extra, ¿vale? O sea que eso es para que lo chequeéis en función de cómo tenéis. Porque es lo que decíamos antes, ¿no? El tema de los conciertos, pues claro, van chequeando en cada micrófono, cada cantante, porque es diferente la voz, ¿no? Pues aquí nos pasa un poco lo mismo. Y nuestra voz es siempre la misma, pero nosotras no siempre estamos igual, quizás. O sea que eso tenéis que también tenerlo en cuenta. Vale, Estrella pregunta, ¿grabar sola, por ejemplo, con ese patrón también valdría si somos 2, pero conectadas en diferentes sitios? Entiendo, Estrella, que si sois 2 en diferentes sitios, cada una tenéis un micrófono. En ese caso, sí. En el caso en el que no estéis en el mismo sitio y uséis el mismo micrófono, tendríais que usar uno que parecen como 2 anillos entrelazados. Vale, ¿Vale? genial, gracias. Nada. De hecho, eso es recomendable si grabáis. A ver, si grabáis con otra persona siempre, que es la persona con la que vais a hacer ese podcast, lo ideal es que cada una tenga un micro decente, ¿vale? Si grabáis con invitados, avisarles que, oye, si tienes un micro, úsalo, ¿vale? No vais a poder... hay podcasters que, claro, ya viven de esto y les envían un micrófono, no de regalo, ¿eh? Les envían un micrófono, lo usan y luego va otro mensajero y se lo devuelve. Y así van rotando, pero claro, no estamos en ese nivel. Pero claro, si estamos haciendo algo ahí semiprofesional, es requisito porque, claro, no tiene mucho sentido que al presentadora se le oiga muy bien y a la otra persona mal. O sea que sería lo ideal, pero ya sé que no es posible. También soy consciente de eso. ¿Vale? Entonces, un poco sería lo más básico. Pero presencialmente las 2 personas con un solo micro. Sí, podéis usar un solo micro o incluso 2. Lo que pasa que ya si usáis 2 micrófonos, si veis el dibujo de la presentación, vais a necesitar otro cacharro intermedio donde conectarlo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que tenéis que tener en cuenta, que es como un distribuidor. Una pequeña cajetilla donde ya enchufarlo y se va complicando la existencia.
Si vais a grabar 4 personas en presencial, pues ya necesitáis mesa de mezclas, cables, y se va como complicando. Yo aquí he traído como lo más básico porque no creo que haya nadie, sino que me lo decís, que vaya a hacerlo de repente con 4 o 5 personas. No, ¿verdad? No hay casos de esos. Porque ahí sí que cuanto más gente, más se complica en cuanto al tema de se necesitan más micros, más cacharritos, más conexiones y más pruebas y más de todo. Vale, programas de edición, igual conocéis, me vais comentando. ¿Audacity lo conocéis? ¿No? Vale. Audacity es un programa que os podéis descargar de su página oficial, lo buscáis en Google y lo tenéis y lo podéis descargar. Es gratis, sirve para Windows, sirve para Mac, o sea que es uno de los, como que suelo recomendar más por lo mismo, porque si tenemos que hacer algo económico al inicio, es creo que lo mejor. Mira, Fuen dice que es muy sencillo. Sí, al final, porque ¿qué vamos a hacer con la edición básicamente? Igual arreglar el principio de la grabación, arreglar el final de la grabación, meterle una música y cortar nuestros errores, ¿no? Básicamente es un poco lo que entiendo que vais a necesitar, con lo cual con este sería suficiente. Patricia está bicheando con él. Genial. Otro también podría ser Adobe Audition. Adobe Audition sí que es verdad que es de pago. Antiguamente se pagaba una vez y ya. Ahora es como una cuota mensual que hay que pagar y no sé si están los 15 euros al mes o cosas así. Con lo cual, pues ya, claro, comparado con el otro, pues ya es un gasto. Además, es como más profesional, con lo cual la curva de aprendizaje también es más complicada. Aunque vayáis a hacer lo mismo, como que la interfaz es un poco más abrumadora, por así decirlo. Puede ser si no estáis familiarizadas con este tipo de programas. Y luego, por último, que también es gratis, lo que pasa que solo es para Apple, está el GarageBand. No sé si alguien lo usa, lo conoce, pero que sepáis que también es una opción, aunque solo sea para Apple. ¿Ok? Luego, ¿qué tenemos? Tenemos programas de edición y de grabación. En este caso, vale, David, lo tienes, pero no sabes usarlo. Hay que ponerse. En este caso, el Audacity, bueno, los tres en realidad os sirven para grabar y posteriormente para editar. El Audacity, cuando grabéis, tenéis que configurar, que eso también es muy importante y de las cosas que hay que chequear. Cuando vayáis a grabar, chequear por dónde entra el audio. Es decir, os pondrá en plan auriculares, Yeti. Además es que te lo pone así tal cual, ¿eh? Si conectáis un Yeti, te pone Yeti. Entonces, aseguraros que está conectado eso, porque si no lo está, va a coger el audio, aunque veáis la forma de onda, de otro sitio, que puede ser perfectamente el propio micrófono que tenga el ordenador. ¿Vale? Así que esa es una de las cosas que tenéis que chequear. Luego, programas de grabación, si lo vais a hacer en remoto, ¿vale? Si lo vais a hacer con otra persona en remoto. Skype, que el más conocido antes de la pandemia. Zoom, conocidísimo post pandemia por todo el mundo. Y además este programa que tenemos, bueno, ya sabéis que es de gratuito hasta 40 minutos. Si necesitáis que sea más, es de pago. Que luego os extrae no sé si son 6 formatos. O sea, se extrae el audio por un lado, el audio y vídeo por otro. Si lo estáis haciendo con otra persona, tenéis la cámara de una persona, la cámara de otra, la cámara de las dos, con presentación de pantalla, sin ella. O sea, si alguna vez os ha dado por probarlo alguna vez a usarlo con otra persona, haciendo una presentación y ved qué archivos os genera. Pero son hasta 6. Lo que pasa es que luego siempre la gente ve como el más completo, ¿no? Pero es que os quita ya el audio, no tenéis que extraerlo, os lo da ya aparte, por así decirlo. O sea que el Zoom es otra moda.
En modo gratuito, sí, creo que en modo gratuito también. Lo que pasa que tienes la limitación de los 40 minutos. Pero en modo gratuito creo que sí, porque yo en alguna ocasión lo he usado así. O sea que David dice que sí. Confirma, confío en David. Y luego otra plataforma que esta es de pago, es más profesional, pero bueno, os lo digo para que os suene, es Zencaster. Pero esta ya yo creo que sería como un nivel superior, simplemente para que os suene que al final hacer todo esto, hay muchas maneras de hacer un podcast, ¿no? Hay que buscar cuál es la que más se adapta a vosotras, como decíamos al principio, vuestras necesidades técnicas, económicas y de tiempo, de todo, hay que tenerlo en cuenta. Una pregunta, Verónica, Sí, con esto que nos decías, porque a mí simplificar el uso de programas me parece maravilloso porque no soy muy... Estos que son programas de grabación y edición, por ejemplo, el Audacity, que yo no lo conozco, ¿sirve para grabar en remoto también o no? para grabar, Quiero decir, a ver. eh, yo que estoy en Suiza y la mayoría de mi gente va a ser online, con el Audacity no se podría. Esto es cuando está en el mismo lugar. El Audacity puedes hacerlo, claro, presencial, pero también puedes hacerlo online. Yo he grabado online en pandemia con el Adobe, porque es el que tengo yo profesional, pero se puede hacer igual. Lo que pasa que luego la configuración, pues tienes que hacerlo para que quede grabado. Pero vamos, que en tu caso que recuerdo de la semana pasada, que era online y que era con gente, como dices, de diferentes sitios, si te haces ya la grabación en Zoom, ya lo tienes ahí, si quieres empezar así, Vale, sería lo más ¿vale? cómodo, Yo ¿no? creo que sí. Y luego Que editarlo con el Audacity o no. sí, sí, luego lo editas con el Audacity. Sí que es verdad que aquí te va a dar o sea, una única pista con todas las voces, con lo cual ahí tenéis que tener mucho cuidado de no pisaros, porque si las voces, quiero decir, porque si no va a ser difícil de limpiar las pistas, pero yo creo que es como la manera más fácil y lo único que si siempre lo vas a grabar con las mismas personas es lo que te decía, que esas personas tengan un micro decente No, para que la idea es que diferentes. es formato de entrevista, con lo cual Ah, van a vale, ser distintos invitados. ok. Y una cosa, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Pero me venía a la mente, si en algún momento yo puedo grabar por separado en una sesión todas las preguntas y la otra persona por separado todas las respuestas, no es lo ideal, pero se puede hacer también y luego se mezcla. Por poder se puede hacer, en la radio muchas veces pasa eso. ¿Qué pasa? Que va a quedar igual un poco raro, robótico y tienes que tener Sí, cuidado con lo que te responde. Pero por poder se puede, que ya te digo que en la radio muchas veces cuando van a hacer el canutazo en noticias, ponte, hablan y luego en la redacción lo que hacemos es como dar paso y la respuesta, ¿no? O sea que por poderse se puede, pero ya te digo que para que quede natural y eso, pues es un poco más complicado. Depende también de la otra persona. vale, Pero gracias. técnicamente se puede, Vale, vale. Os ¿vale? quería O sea, comentar que vuelven los grupos esta semana de los grupos de madres. Patri está a varias cosas a la vez, me da la sensación. Vale. Pregunta de Isabel. Skype y Zoom dependen de la buena conexión de Internet. Efectivamente, eso también es verdad. Para asegurar, ¿cómo se podría grabar la intervención de alguien de manera analógica, tipo llamada de teléfono? Eh, En la calidad, por un lado, de Skype y de Zoom es incluso mejor que la del teléfono, pero luego el tema de, claro, de no depender de Internet. Es que salvo que se haga presencial es bastante complicado. Si lo hacemos como llamada, vamos a necesitar, como decía antes, más cacharros. Es decir, una mesa de sonido que tú metas la llamada de teléfono. Es como bastante más complicado el tema en ese aspecto. Mm, claro, sí, no. Es que vas a necesitar, o sea, sería o internet
o teléfono. Si es teléfono, necesitas mesa de mezclas que coja llamadas, etcétera. Nada, Patri, tranquila, que saltó, saltó, no te preocupes. Vale, gracias. Digo, está varias cosas, oye, que si somos multitasking, no hay problema. Además se queda grabado, o sea que ya sabéis, sin problema. Vale, pues estas serían un poco las posibles plataformas y opciones de grabación, edición. Vale, vamos con las plataformas de publicación y de distribución. No sé si sabéis que son diferentes, ¿vale? Aunque cada vez esto se está como haciendo más, más un mix, pero existen plataformas de publicación, lo cual significa que cuando ya hemos hecho todo el proceso y tenemos nuestro MP3, subimos ese audio a la plataforma. Y luego están las de distribución. Esto significa que no se puede subir el audio allí, pero sí nos lo pueden como rebotar, por así decirlo. Y hay otras plataformas que hacen las dos cosas. ¿Ok? En caso del video podcast, recomendaciones para la edición. Así, en genérico, pues es igual. O sea, sería preparar bien el set, iluminarlo bien. Y para la parte de edición, si lo vas a subir en YouTube, hay que analizar cómo son los vídeos en YouTube a día de hoy. Son como muy picados, cortes a veces que parece que no tienen sentido. En caso de... ¿O te refieres a un programa? Perdona. Programa. CapCut, ¿le conoces? Es gratuito para móvil, para escritorio ya. Yo recomendaría ese. Camtasia es programa de edición, Ana, la verdad que no le conozco. Sí, vale. Yo conozco CapCut como gratuito, que sería como el Audacity, y para edición ya más profesional, pero ya serían de pago. Y Sí, también... Camtasia Ujú. es de pago, Ajá. además no es barato, pero claro, lo hace impecable. Lo que tú dices, el CapCut es para salir del paso, para empezar, está perfecto. Sí, sobre todo para coger como la rutina, la edición, la curva de aprendizaje que decíamos es bastante intuitivo, o sea que puede ser una buena opción. Gracias, Vero, gracias, Ana. Les preguntaba porque, Sí. o sea, he tratado de buscar alguno de estos programas o aplicaciones que me puedan ayudar en la edición del video podcast, pero o tienen la tendencia a tener una marca de agua gigante que Ah, al final que la tengas que pagar, o que quizás tengan que ser videos de muy poco peso. Claro, lo que tú decías, el problema de los videopodcasts es que pesan muchísimo. O sea, a mí un video me ha pesado hasta 4 o 5 gigas de una entrevista sí. de 5 minutos. Entonces, claro, no, como que la capacidad de almacenaje no se puede, ¿vale? En mi Ya. caso, yo lo estaba utilizando como el editor que ya viene con la Mac. Y Pero, Movie también, ¿no? Y Movie también. exacto, con ese. Sí. Pero, uff, o sea, toma mucho, mucho tiempo. Entonces, como que quería saber si tenía como que alguna otra herramienta de eso. Me quedo con lo del Camtasia, no la conocía Ujú. y pues gracias. Nada. Sí, no, la verdad es que lo del vídeo es eso. Además, no solo que ocupa más, sino que se necesita como un ordenador más potente que sea capaz de mover los vídeos. No es que se necesite programas especiales, pero si tenéis un ordenador como muy viejito y demás, le va a costar, ¿no? el hacer ese tipo de ediciones. Por aquí Isabel dice que para quitar peso a los vídeos hay un programa que se llama Handbrake, que es una maravilla. Y además de quitarle peso, le quita calidad, porque ese sería un problema, ¿eh? No le quita calidad. Vale, ok, ok. Vale, vale, vale. Pues mira, se me lo voy a apuntar yo también porque no le conocía. Ok. Vale, seguimos con lo que íbamos. Veo que aquí hay mucho interés por los videopodcasts, ¿eh? Plataformas de audio, que es por donde íbamos. Vale, iVoox, Spreaker, Spotify.
Estas son plataformas de publicación y también a día de hoy de distribución. Spotify antiguamente solo era de distribución, pero desde que compró Anchor, no sé si os suena, lo han incorporado y ahora también lo puedes alojar y difundir desde ahí. iVoox es española, Spreaker es italiana y Spotify, pues creo que era sueca, americana, no sé. Bueno, el caso que todas las plataformas tienen una opción gratuita y una opción de pago. Yo siempre os voy a contar la manera en la que yo lo he hecho, porque como os he dicho, hay muchas opciones de hacer lo mismo, ¿vale? Pero yo os cuento la que yo conozco. Yo Spreaker la he usado solo para rebotar. Lo que pasa es que si la usas de manera gratuita, solo te permite que tengas como 4 episodios. Cuando subes el quinto, te desaparece el primero y así sucesivamente. Es decir, solo te va a visualizar 4, salvo que pagues. Luego, iVoox, que es la que yo utilizo, es gratuita y tienes también la opción de pago. Luego creo que tengo una captura de los planes de pago, pero para empezar, siempre pensando en empezar de una manera asequible, iVoox, si no pagamos, te permite tener hasta 20 episodios. Es verdad que te baja un pelín la calidad, pero si tenéis en mente hacer un episodio al mes o cada 15 días, pues casi tenéis cubierta año y medio, ¿no? Por así decirlo. Entonces, ¿luego qué hacemos? Luego cogemos nuestro feed de iVoox, que luego os diré dónde está. Ese feed es un URL especial que tendremos que llevar al resto de plataformas. Se hace solo una vez, se hace al principio por lo general y luego ya nuestros episodios aparecen automáticamente gracias a ese enlace que hemos hecho en el resto de plataformas. ¿Vale? Luego tenemos Apple Podcast, que es más de distribución únicamente, ¿vale? Entonces sería así como el proceso de lo subimos a un lado, nos cogemos el feed y nos lo llevamos al resto. Nos lo podemos llevar de iVoox, a Apple, a Spotify y al resto de plataformas de manera semiautomática, como os he contado a través del feed, que ahora veremos lo que es. ¿Qué más? Vale, iVoox al final es... ¿Conocéis? ¿Tenéis cuenta como oyentes, como creadoras, como... ¿No? Vale, pues esto es sencillo. Al final no deja de ser una red social más en la que tú te inscribes. ¿Qué necesitas? Correo, contraseña y nombre. Y ya te creas la cuenta, sin más. Luego, una vez que ya te la has creado, la siguiente vez que entras, pues ya solo es nombre y contraseña. O sea que es como cualquier otra red social o plataforma. No tiene mucha más misterio, ¿vale? Apple Podcast, sí, es gratuito porque solo distribuye. Entonces no te aloja el audio. Al final hay que pensar que estas plataformas que son freemium, ¿no? Medio gratuitas, medio de pago, de alguna manera tienen que sacar dinero, ¿no? Porque alojar audios, aunque sea más ligero y económico que un vídeo, si contamos la cantidad de gente que hace eso, pues a ellos al final les sale caro. Por eso también meten publicidad dentro de iVoox, las que tenéis, que algunas lo habéis dicho. Veréis que cuando os metéis, yo me meto sobre todo en el ordenador de sobremesa, ¿no? Pues de vez en cuando te obligan a ver un mini anuncio, pero vamos, es que eso pasa en YouTube. Y es vídeo, o sea que no lo van a hacer los de audio, pues también. ¿Qué más tenemos? Vale, una vez que ya estamos dentro, ¿cómo se sube el episodio y demás? Son 3 pasos que se ven súper rápido. Esto igualmente lo ideal es trastear, pero bueno, para que tengáis ya un poco de conocimiento de cómo funciona por dentro, sobre todo aquellas personas que nunca habéis estado como usuarias ni como creadoras. Seleccionas un programa, normalmente esto funciona también como un embudo, ¿no? Tienes tu programa, puedes tener un programa, en mi caso era Tapeando,
pero de repente dentro de esa misma cuenta puedes crear otro programa y no hay problema. Por eso te pone selecciona un programa. Por lo general la gente tiene uno y ya está. Pero si de repente dices, voy a hacer un podcast, a los 3 años voy a hacer otro podcast, lo que él llama aquí programa sería lo que nosotras llamamos podcast, ¿vale? Si haces diferentes, pues ya seleccionas este archivo MP3 que estoy a punto de subir, a qué programa, a qué podcast va asociado, ¿vale? El segundo paso, una vez que ya has dicho, vale, este MP3 va a este programa, el segundo paso es subir el episodio. Es decir, subimos nuestro capítulo. Vale, como veis aquí pone añade tu episodio a Tapeando, porque es el que yo tengo. Se sube como cualquier cosa, arrastrando el archivo de audio o buscándolo. Le clicas, le buscas entre tus carpetas del ordenador y listo, ¿vale? Pegar la URL de audio yo nunca lo he usado porque mi plataforma principal ha sido iVoox, con lo cual no he tenido que traerla de otro lado. Entiendo que esto es si lo subes en otra plataforma, lo traes aquí para que lo reproduzca, ¿vale? De todas formas, iVoox durante muchos años tuvo como una interfaz así un poco feucha y tal, y desde luego lo cambiaron hace 2 años máximo y lo han simplificado y queda bastante, no solo bonito, sino intuitivo, no tiene pérdida. Vale, este es el paso 2. Dentro del paso 2, esto es una de las cosas que podemos tener ya preparadas, como decíamos anteriormente, para que nos sea más sencillo a la hora de ponernos a rellenar, porque a continuación nos aparece un formulario. Entonces, si tenemos dudas sobre el formulario, es un poco más rollo. Pero si ya tenemos todo como integrado, eso que decíamos del checklist, pues va a ser más fácil. ¿Qué cosas nos preguntan? Por ejemplo, el idioma. Nos preguntan en qué idioma hemos hecho el podcast, la categoría. Esto también es importante porque es una manera... no es como YouTube. YouTube sí que te sirve para descubrir más contenidos, hay un algoritmo, hay un motor de búsqueda. Por desgracia, en las plataformas de audio no funciona tanto así. Entonces, si etiquetamos bien nuestro podcast dentro de la categoría correspondiente, va a ser más fácil si alguien le da por trastear. No, Isabel, no puedes elegir más de una categoría. Tienes que elegir solo una. Y tienes que elegir una categoría y luego una subcategoría. Entonces, sí que es verdad que te limita un poco. Luego veremos que sí puedes elegir más de una de las etiquetas. ¿Vale? A continuación, etiquetas, es lo que comentábamos. Máximo 5. Antiguamente se podían poner más, pero lo han limitado a 5. ¿Qué son las etiquetas? Son como los hashtags, por así decirlo. ¿Vale? Entonces, podéis tener etiquetas que sean genéricas de vuestro podcast y algunas particulares de ese episodio en concreto. Pues el nombre del invitado, la temática en concreto de ese episodio, etc. Entonces, sí que es una pena que las hayan reducido a tan poquitas, porque antes se podía elegir más, con lo cual abarcabas la del podcast y las del episodio. Ahora hay que elegir un poco cuáles queremos destacar. Luego, el tipo de episodio, pues si es un bonus, si es completo, por lo general aquí pondréis completo, o si es el tráiler, que es ese episodio 0 que comentábamos la semana pasada, ¿os acordáis? En el cual os presentabais vosotras, la intención del podcast y demás, ¿no? Es como la presentación. Le llaman tráiler o episodio 0, le podemos poner, que al final siempre queda como arriba, más destacado, para que sea más fácil el acceso. Y la gente que llega de nuevas pues no tenga que estar buscándolo. ¿Qué más? Lo siguiente que es opcional. De hecho, al principio esto en la plataforma no existía. Podéis poner la temporada por la que vais y también podéis poner el episodio en cuanto al número. Y añadir a una lista. Yo esto nunca lo he usado, también es algo nuevo. Pero esto sería sobre todo para la parte de pago. ¿Os acordáis que decíais de monetizar la semana pasada y demás? Pues esta sería la opción. Si lo hacéis en oculto, sería solo para unos pocos, para todos los usuarios o solo para ti.
que realmente lo de solo para ti no sé muy bien el sentido que tiene que aquí. Entiendo de alguna manera que esto lo han querido asimilar a cuando en YouTube lo pones en oculto, que nadie lo encuentra salvo que tú tengas el enlace, ¿no? Entonces, esto intuyo que va por ahí los tiros. Y ya por último, el tercer paso sería ya compartir. Le das al botón, aceptas los términos y condiciones y le das a publicar. Y ya lo tienes listo. A veces tarda un poco, hay que tener paciencia y ir con tiempo, ¿vale? Lo que veis aquí de redes sociales, se pueden vincular las redes sociales para que automáticamente, según publicas el episodio en tus redes sociales, aparezca también. Lo que pasa que sí que es verdad que se nota que es un mensaje automatizado por la estructura, por el texto. Bueno, si no tenéis tiempo y queréis hacer esa publicación y más adelante hacer otras, pues podéis usarlo. Yo sinceramente es algo que nunca usé, siempre he ido más a hacerlo manual. Da más trabajo, más tiempo, pero sí que es verdad que visualmente cuando yo estoy en el feed de Twitter, ahora X, se nota en plan, vale, esto viene automatizado y a veces como que mentalmente ni lo veo. Dime, Ana, ¿qué duda tienes? ¿Solamente se puede compartir en Facebook y en Facebook Twitter? y Twitter. Sí, automáticamente sí. ¿Qué querías? Es- Instagram, entiendo. la verdad es que me da muchísima pereza, sí, tanto Facebook como Instagram. Ujú. Me chirría muchísimo, pero hay que hacerlo. Entonces, claro, es una manera de optimizar los recursos tremenda. Sí, pero Eh, sí, perdón. no, que automáticamente son las dos opciones únicas que te deja esta plataforma. Por ejemplo, Spotify, cuando tú tienes tu episodio publicado, incluso el de otras personas, hay un botón que te deja como compartirlo en Stories y viene un poco como con la imagen de Spotify y tal. Pero aún así no es automático, o sea, tú tienes que darle al botón, se comparte y luego le das a publicar en las Stories de Instagram. O sea que Sí. sí, hombre, sería ideal que fuese un tipo Metricool, que puedas ahí publicar en todas las redes sociales, pero por ahora, esto no significa que en un futuro cambie, que sería posible, lo fuesen ampliando. Ahora que comentas Metricool, ¿hay o sea, de lo que vas a explicar, Ujú. ¿hay alguna manera de crear video podcast y que se vaya a diferentes sitios? Además de lo que estabas No. diciendo de Metricool. Metricool, bueno, no sé si sabéis, es una plataforma para programar en redes sociales. Claro, tú lo que vas a necesitar es un enlace, ya sea de iVoox, de Spotify, de YouTube, de lo que sea, tú necesitas primero ese enlace para luego ponerlo en Metricool o en las propias plataformas que tienen interno, porque en X también puedes programar. Ujú. En Facebook también puedes programar, pero necesitas ese enlace generado previamente en la plataforma correspondiente. Vale, O sea vale, vale, que, vale. Vale. sí, Bueno, primero una cosa, luego la otra. claro, sí, sí. Todo Vale, junto es complicado porque cada uno defiende su terreno y mezclarlo no, vale. no creo que Muchas les guste. gracias. Gracias, Nada, Vero. Nati. Y luego, bueno, os había puesto aquí una captura de los planes que tienen a día de hoy. Ya os digo, el gratuito os puede servir. Luego, al mes, por 7 euros, veis que tiene más almacenaje, programación de episodios, que es algo que preguntabais también. El feed ilimitado, que es lo que os digo que está capado a 20 episodios. En cuanto subes el 21, como que el 1 desaparece. ¿Vale? Mejora la popularidad de tu podcast, significa que iVoox te ayuda a ser más visible si pagas. Yo nunca he pagado, ya os digo, pero sí que conozco a gente que estaba muy contenta cuando pagaba y dejó de pagar y de repente era como si se les hubiese comido la tierra. Es decir, que ni antes tanto ni luego tan calvo, pero los algoritmos que tiene o el mecanismo de iVoox
pues funciona así. Si pagas te ayudo y si no pagas, pues eres uno más de los millones de personas que estás aquí. Entonces, y si dejas de pagar, pues vuelves a ser, ¿no? O sea que está, si lo queréis considerar en un futuro o en una época como para dar un empujón al podcast, pues es una inversión. Al final es como hacer publicidad en Instagram o hacer publicidad en algún otro sitio similar, ¿no? No es que esta plataforma sea mejor o peor, si las comparamos con el resto, todas funcionan más o menos igual, ¿no? Defienden sus intereses y ayudan a los que aportan, por así decirlo. En YouTube puedes programar lanzamientos de vídeos, vale, con Meta Business Suite y distintas redes sociales. Ok. Sí, claro, luego hay, es como Facebook, te permite programar dentro de Facebook, en Instagram si lo tienes enlazado, etcétera. Sí, sí, sí. Vale. Sí, y justo lo que comentábamos de Metricool. Ok. Vale, bueno, pues simplemente esto es a modo de información para que lo sepáis, pero repito que gratuitamente también es posible para empezar. Y luego lo que queda también, el feed que os decía, ¿dónde se puede encontrar el feed? Vale, pues el feed tiene una extensión XML, igual que .com.es, pues el feed se identifica porque la extensión es XML, ¿vale? Y si veis ahí el botón que pone RSS, ese es el feed, ¿vale? Esa es la URL que tendríais cuando lo creéis. Es un poco como el DNI de vuestro podcast, ¿vale? El DNI, el ADN, que luego os lo lleváis a otra plataforma para que automáticamente cada vez que lo subáis, por ejemplo, en este caso que estamos poniendo a iVoox, se pueda automáticamente publicar en el resto de plataformas. Acordaros que hay unas de publicación y distribución y otras solo de distribución. Para hacer esa cosa automática lo necesitáis y en iVoox, por ejemplo, está ahí y lo identificáis con XML. Esto al final lo que lleva es un código que en el código viene vuestro nombre, la carátula, la descripción, todo eso va ya ahí como incrustado, no os lo sé explicar técnicamente porque no soy informática, pero viene a ser el efecto que hace. Tú te lo llevas a la otra plataforma y consigues esa automatización, ¿vale? Hay mucha gente que es una duda normal y que suele pasar y lo entiendo, de, joder, ¿lo tengo que subir cada episodio manualmente cada vez que lo publique? Solo en una plataforma y solo la primera vez, ¿vale? No sé si me he explicado. ¿Se entiende esto? ¿Sí o no? Que no he entendido medio medio. Vale, subimos el episodio número 1. El número 1 le subimos en nuestra plataforma iVoox, que es el ejemplo que estamos poniendo. Vale, cuando ya esté subido, el primer audio, el primer MP3, se generará esto de lo que estamos hablando, que es el RSS. Una vez que ya está generado, ahora ya sí nos lo podemos llevar al resto de plataformas. ¿Vale? Lo hacemos con el número 1, podemos hacerlo con el número 3, pero lo suyo es que desde el principio estemos lanzadas en todas las plataformas. Entonces, cuando vayamos a subir el número 2, no tenemos que volver a coger el RSS y llevarlo al resto de plataformas, porque ya lo hemos hecho en el 1, ¿vale? O sea, se hace una única vez y queda automatizado. Entonces, perdona, porque yo es que aquí Sí. me pierdo. Entonces, si yo, por ejemplo, he subido el episodio 0 a iVoox y ya tengo el RSS El y lo he 1 o el 0, sí. puesto, vale, sí, y lo he puesto en Spotify o en Apple Podcast y ahí, cuando ¿Sí? yo vuelva a subir, o sea, cuando yo vaya al episodio siguiente, que lo subiré en iVoox, porque eso sí que hay que hacerlo, ya no tengo que hacer más nada en ninguna de las plataformas donde he subido el 0. Eso es. Ok, eso es genial. Sí, sí. Sería como el pixel de Facebook. Pues no estoy yo muy puesta en lo del pixel, pero es posible. No lo sé. Bea está más puesta y dice que no exactamente. Bea, cuéntanos. Si puedes. Hola, Hola, es que no tengo la cámara disponible hoy, lo no te siento. preocupes. Que realmente el píxel de Facebook o de Meta, vaya, sirve para medición.
sobre todo, para mirar el alcance de las publicaciones y en concreto de la publicidad de pago. Entonces no es exactamente. O sea, lo que estamos hablando del Es verdad. RSS es para publicar. Sería como, pero tampoco, porque, Como que técnicamente el píxel se hace una vez y ya hace lo que tiene que hacer, pero, pero pero el píxel se pone, o sea, se hace a través de Meta, pero se pone en la web, se ujú. incrusta en la web, Y luego ¿vale? ya lo dejas y hace Es su para, trabajo. efectivamente, para Solo mí, se parece en eso, en que se hace una vez y ya se queda hecho, pero en en eso el... sí, pero, o sea, Vale. se podría parecer más a una herramienta que se llama WYSIWYSI o algo así, que es como el acrónimo de What you see is what you get. ¿Vale? Ajá. Que te permiten crear como una especie de fórmulas de, pues si publico en Facebook, que se republique en LinkedIn, por ejemplo. Eso sí, porque publicas una vez y se republica en varias plataformas. O, por Vale. ejemplo, la opción que tiene Instagram, de que tú le puedes darle, le activas una opción y se publica, toda la foto que publicas en Instagram se publica en Facebook. Eso sí, pero no es el pixel, Vale. ¿vale? Sí. Ok, ok. Gracias, gracias. Nada de nada. Vale, pues sí, viene a ser eso, que es una automatización, pero claro, luego las automatizaciones cada una hace una cosa, o tipo Zapier, ¿no? Zapier también es de automatizaciones, entonces, bueno, el tema de automatizaciones nos gusta mucho, pero no todas vale para todo. Y una cosa, Verónica, entiendo Sí, que esto sucede, ¿no? Cuando, y si yo he publicado la primera vez en iVoox, después el segundo capítulo lo publico en iVoox y se automatiza el resto, pero no si yo lo publico, vamos a poner en Spotify. Quiero decir, ¿no puedes estar saltando de una a otra cada vez? ¿O sí? no, lo suyo sería que eligieses una plataforma como principal y el resto como De secundaria. rebote, vale. Sí, eso es. En Spotify también se puede hacer esto y luego te rebota al resto. O sea, por poderse se puede, ya os digo, a raíz de que lo ha comprado Spotify ha comprado Anchor, entonces es posible. ¿Vale? Lo que pasa que eso no os la puedo explicar porque yo siempre lo he hecho de esta manera, a través de iVoox, porque era hace 10 años cuando empecé lo que funcionaba. Luego han ido apareciendo otras funcionalidades, han ido cambiando, entonces yo ya me quedé en lo que a mí me iba funcionando, pero sé que también se puede hacer de la otra manera. Gracias. Nada, y yo creo que esta es la... Sí, esta es la última. Bueno, ya sabéis dónde encontrarme, si tenéis alguna cosa, alguna duda, alguna pregunta y demás. Y ahora tenemos estos minutos finales de compartir, de preguntar si ha habido dudas o lo que sea. Así que dejo de compartir y os veo más en grande a todas. Por aquí Lucía y Spotify, ¿qué tal funciona? ¿Qué plataforma tiene más repercusión? Vale. Entiendo la pregunta y la respuesta va a ir por otro lado, porque es indiferente de dónde tú publiques, ¿vale? En qué plataforma publiques, lo bueno es que estés en todas. Es decir, hay gente que a veces dice, no, pues yo solo estoy en iVoox porque así centralizo a mi público ahí y no se escapa y le tengo ahí y van a un único sitio. Yo os tengo que decir que yo he sido oyente de ciertos podcasts que con el boom luego de la pandemia, de las nuevas plataformas, se metieron en exclusiva en otras plataformas y yo dejé de escuchar esos podcasts. En todas mis formaciones pregunto y la gente reacciona un poco así, ¿vale? No sé, pensad vosotras qué plataforma tenéis de referencia. Si tenéis una, máximo quizás dos. Si os ha pasado alguna vez eso con vuestros podcasts favoritos, en plan, si se ha ido, le sigo a donde vaya o os quedáis sin escucharlo. Y a lo que me refiero con esto es que da igual en cuál estés, lo importante es que hagas esa unión con el resto para estar en todas, para dar mayor facilidad, ¿vale?
porque la repercusión, hay gente que esto es como casi los equipos de fútbol, si me apuráis. Hay gente que es muy fiel a iVoox y no sale de ahí. Hay gente que es muy fiel a Spotify y no sale de ahí. Yo recomiendo que estéis en todas las plataformas que podáis. En las formaciones para niños, por ejemplo, que también imparto, ellos están en Spotify. O sea, si vuestro público objetivo son adolescentes, pues tenéis que estar en TikTok, tenéis que estar en Spotify y demás. Pero yo no me limitaría, ¿vale? Es lo que quiero decir, que no me centraría en estar solo en una, estaría en cuantas más mejor. No sé si Lucía te he respondido porque entendía la pregunta, pero es que no es que una plataforma tenga más repercusión que otra, va a depender de la edad, del público, de tu contenido. Y viéndolo tu pregunta, veo como que quieres coger una y desechar las demás. O eso es lo que he entendido. Entonces, mi recomendación es lo contrario, que estéis en cuantas más mejor. Vale, nos deja Beatriz en el chat lo que nos ha comentado antes del what you see is what you get. Vale. Más preguntas que aparecen en el chat. El kit básico de grabación para un podcast de entrevistas, que es mi idea, puedo iniciarlo con micro y un ordenador. Totalmente, sí. Necesitas el micrófono, el ordenador, el Audacity, que es el programa gratuito que te va a grabar y con el que luego vas a poder editar. Y con eso lo tendrías todo para empezar. Obvio internet, porque eso asumo que no es algo a poner a día de hoy, que es la que tenéis todas, porque estamos aquí, de hecho. Entonces, así de cacharros, por así decirlo, sería lo básico. Estrella preguntaba, lo que comentas de XML es el formato en el que se genera ese enlace. Sí, es lo que al final es una URL. Y ponía el ejemplo de que puede ser las URLs .com, .es, esta en concreto es XML. ¿Vale? Yo también dejé de escuchar muchos de pago. Es que fue una cosa curiosa que sucedió. Hubo, además, ejemplos claros. Alex Fidalgo, no sé si conocéis, un podcast de entrevistas de un gallego que sus podcasts duran 2 horas tranquilamente. Se fue a plataformas porque le pagaban y dices, jolín, si hago un trabajo durante años no remunerado y de repente me pagan, qué bien. Pero terminó saliéndose de la plataforma en exclusiva. Ángel Martín, que me imagino que sabéis quién es y le conocéis, estuvo haciendo también un podcast en exclusiva para una plataforma y también se ha salido y ahora está en abierto para todo el mundo. Y al final tiene sentido y siempre pongo el caso también de Ángel porque Ángel es cómico, es presentador, ahora escribe libros de mucho éxito. Estar en exclusiva y que le paguen por su podcast igual no le es tan rentable como que todo el mundo tenga acceso a un podcast gratuito, que le escuchen, que le sigan conociendo y al final la manera de monetizar que sea a través de que vayan a verle a sus monólogos, de que le compren los libros y de todos los demás productos que se le puedan ocurrir. Entonces es como, vale, quiero vender mi producto a una plataforma que me paga X. En vuestro caso, que sois emprendedoras, ¿no? Que tenéis un servicio que queréis que cuanta más gente os conozca para que no os paguen por el podcast, sino que os paguen por lo que ayudáis, vendéis, ofrecéis. Cuantas más plataformas, mejor, lógicamente. Es que aquí tenemos la costumbre o el hábito de pagar por Netflix, por ejemplo, por plataformas de vídeo, pero todavía no está muy inculcado, muy instaurado el tema de pagar por plataformas de audio. Cuesta un poco más. No sé si son audiolibros, la gente lo ve como más fácil de pagar, pero si son podcasts de ocio, en la mayoría les cuesta más aflojar, aunque sea algo simbólico. Máximo 2 y cuando un podcast se cambia a algo exclusivo, dejo de escucharlo. Máximo 2 plataformas, que es lo que comentábamos. Isabel también es de las mías. Vale.
Si tengo la posibilidad de realizar un podcast de música, ¿cómo puedo controlar los derechos de autor? No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque es imposible, los derechos de autor no son tuyos, entiendo, ¿no? Porque un podcast de música, a ver, ¿cómo os explico esto? Evox tiene un acuerdo con la SGAE. La SGAE es la Sociedad General de Autores e Intérpretes. Si tú pones, de hecho, para vuestras sintonías no os recomiendo que pongáis músicas que sean con derechos de autor, ¿vale? Yo, por ejemplo, digo una cosa, pero si escucháis tapeando la sintonía es Bon Jovi, o sea, tiene derechos de autor, pero yo no lo quería monetizar, era como de promoción, estaba en una radio universitaria, lo publicaba en Evox, que está con esto que os comento de la SGAE, pero claro, yo en el momento que Evox rompa esa relación, igual me quitan todo el contenido que he creado. En el momento en el que, de hecho, me pasaba que subía los podcasts con una imagen fija a YouTube, en ciertos sitios YouTube le da igual, YouTube no tiene ningún acuerdo con nadie, entonces si reconoce una música con derechos de autor y lo reclaman, te lo quitan. De hecho, el podcast en algunos países, ese que yo subía, no se podía escuchar. Así que yo recomiendo que no hagáis programas de música porque va a ser problemático por eso. De hecho, si os fijáis, no hay y es por algo. O si hay, son muy pocos los que hay. ¿Vale? A mí lo de los derechos de autor para usar música o clips de otras entrevistas o vídeos me interesa mucho. Usar clips de otras entrevistas. Tendrías que pedir permiso al autor de esas entrevistas para ver si te permite usarlo en las tuyas. De todas formas, esto, bueno, mira, siguiendo con lo de Ángel Martín, que tenemos aquí todas una edad, sabéis que él venía de Sé lo que hicisteis, era un podcast de zapping donde metían otro tipo de, o sea, metían cortes de vídeo de otras cadenas y encima se metían con ellos, con la prensa rosa y demás. Dejó de hacerse un poco porque entraron en juicios y ya no les permitía a Telecinco emitir sus imágenes, con lo cual se quedaron sin poder. Si os fijáis en telediarios y demás, cuando tienen imágenes que son de agencia, pues igual las han pagado. Si son de una radio local, la nombran, aparece el logo. Pero esto me parece como complicaros demasiado porque tenéis que pedir permiso, no lo sé. Isabel o Davi, que sois las que estabais interesadas en esto de música y clips de otras entrevistas, decidme un poco por qué queríais meter eso en lugar de simplemente igual nombrarlo, obviarlo, no sé. ¿Qué finalidad o importancia tiene dentro de vuestra idea? Yo no te había leído, creo que completa lo que estaba comentando la compi. En mi caso, yo es que estoy interesada como en obtener clips, sobre todo musicales, que no tengan derechos de autor. Es decir, no necesariamente como de entrevistas de alguien más. Sabes que dentro de la web tú puedes encontrar lo que quieras. Es decir, tú, bueno, yo quiero descargar esta música. Pero ¿qué pasa? Es como saber de dónde poder hacerlo. Porque en algún punto descargué o utilicé un clip musical que quería que fuese el intro de mi video podcast y al final cuando lo descargué, no sé qué pasó, me dijeron, no puedes utilizar esto. Ok, Claro. entonces como que a eso era Ah, vale, vale. mi duda. Vale, pues contesto a esta y luego si, ¿quién era? Isabel quiere comentar sobre lo suyo. Vale, estás por aquí. Sí, o sea, cuidado con las intros también por eso. ¿De dónde podéis sacar música libre de derechos de autor? YouTube Studio tiene ahí músicas que no tenéis que pagar. Hay plataformas que si compráis la música es vuestra por igual 45 euros y la podéis usar. Epidemic Sound es una de esas plataformas, por ejemplo. ¿Qué más hay que tener en cuenta? Luego, en algunas
están como o sea, se pueden usar, pero te obligan a que nombres al autor de alguna manera, pues en las notas o de la descripción o de palabra que lo digas al final de cada episodio. Y luego hay otros que te dicen, vale, te dejo usar esta con estas condiciones, las que acabo de decir, pero solo para podcast o solo para vídeo. O sea, eso sí que es verdad que hay que tener cuidado con el tema de las músicas, el tema de cómo elegirlas. No sé, si tenéis el vecino gaitero, pedidle que os haga la composición, por favor. No, en serio, si tenéis algún primo familiar que sea músico, pues oye, igual es una manera también de darle visibilidad a alguien cercano que está aprendiendo música y os puede interesar ese tipo también de colaboraciones. Conozco un caso de un chico que usó una música de un grupo bastante desconocido, que ese grupo le cedió la canción, la música para la intro de su podcast y de repente le vino la SGAE y le dijo que no era posible y era como, pero vamos a ver, si este grupo no está en la SGAE, ellos me lo han cedido. O sea, también os digo que el tema, bueno, habréis oído las noticias estas de la SGAE de que cobran por las peluquerías, las bodas, la música de ambiente y demás. O sea que por eso os decía lo de hacer un podcast de música y es complicado. Así Una, que una cosa, Verónica, mi marido y sí. yo tenemos un grupo de música muy amateur, ¿no? Y hemos Ujú. hecho algunas cosillas. Entonces yo siempre he pensado en poner algunas de las músicas que ya tenemos hechas, pero nosotros siempre hemos grabado en las condiciones más precarias que puedas ver, o sea, nada de estudio de grabación. Una vez lo hicimos y como él toca el didgeridoo, que es muy difícil de ecualizar, casi que salió peor que el sonido ambiente. Vale. Entonces, ¿qué formato? Porque yo soy, como os dije al principio, analógica y lo teníamos con un mini DIX y tal. ¿Qué formato? Y entiendo que en el Audacity, este que nos has Ujú. comentado, se puede mezclar, se puede poner la música de fondo. ¿En qué formato tendría que estar? Porque sí que es verdad que tenemos música o tenemos posibilidad de hacerla. El formato puede ser WAV. Vale. Ese es como ¿Sí? el formato de audio de mayor calidad. De hecho, Vale. si veis, os saldrá cuando terminéis vuestro programa y demás, opciones de guardarlo en ese formato. Pero iVoox, por ejemplo, no permite ese formato. Te quiero decir, Allá por Dios. cuando hagas, no, pero cuando hagas la mezcla, usa ¿Sí? todo de la de mayor calidad. Cuando lo vayas a guardar, guárdalo MP3, porque si no, no te lo deja Vale. subir. Te quiero decir, porque si Vale. tú, o sea, usad siempre el mayor formato, aunque luego hay que rebajarlo, por así decirlo, y no metas ya directamente MP3, que luego va a salir MP3. Cuando ¿Vale? hablas de la mezcla, te refieres a mezclar la entrevista con la Con la música que yo le música, ponga. eso es. O sea, la mezcla final con todos los elementos que vayáis a usar y que luego vais a querer subir a la plataforma, sí o sí tiene que ser MP3. ¿Vale? Vale, Para que pero lo si, tengáis por en cuenta. ejemplo, yo ya tengo como, porque sí que tenemos pequeños clips de música, si ya está guardado en MP3, se Ah, puede sí, utilizar sí, 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 sí. igualmente. Claro, sí, Vale, sí, se puede, se puede. Lo digo por si lo tenéis todavía en mayor calidad, para que no tengo lo ni idea, uséis. pues. Empezamos con lo máximo y luego ya iremos rebajando por necesidades de la plataforma, pero Y no sí. tenemos que hacer nada, quiero decir, en cuanto a derecho y nada, porque es cosa Son mía. vuestros, pero bueno, ya he dicho el caso de este chico que le pasó, pero por lo general no debería de pasar eso. O sea que son vuestros. Faltaría más, es que si no, al final todo el mundo tiene la obligación de pasar por caja, por la SGAE. Por Entonces, eso, sí que me claro, parece absurdo. Vale, muchas sí. gracias. Nada, Isabel, ¿Sabes ¿estabas qué, por ahí? Verónica? Sí, Sí, era para comentarte por qué te lo preguntaba. Hay dime. un podcast que se llama La mano contra el sol, no sé si lo conoces. No, Bueno, me lo apunto. ¿De qué va? eh, bueno, es un tipo, hace tiempo que no lo escucho, pero lo escuché durante bastante tiempo también. Es un tipo, nada, es un tipo súper culto que se graba él mismo con el teléfono y dice pues todo lo que le apetece. Pero claro, todo lo que le apetece es muy interesante.
Entonces, entre medias de sus grabaciones, él suele poner canciones enteras. Y a mí me resulta muy agradable de escuchar, sobre todo porque tiene pues, un conocimiento vastísimo de muchos Ujú. tipos de música, pop, como clásica, de todo. Entonces he descubierto mucha música interesante. Eso por un lado. A mí me Un interesa segundo, una pregunta. ¿La música que usa es música clásica? Porque la clásica pierde los derechos, por así decirlo, y se puede usar, ¿eh? pone de todo. Vale. Hasta donde yo sé, él, bueno, de donde yo lo escucho es en iVoox. Ujú. Entonces, mi pregunta es, primero, claro, aquí ya con lo que dijiste, que tiene un acuerdo con la SGAE, entiendo que si él solo utiliza la plataforma iVoox, no hay ningún problema porque por eso mismo puede poner las canciones enteras. Sí. Pero mi pregunta es, bueno, y para lo que a mí me gustaría es porque un poco de lo que yo quiero hablar también es un podcast un poco cultural, por así decirlo, y para mí, por ejemplo, si hablo de un libro, la música siempre para mí completa y redondea de qué Ujú. estoy hablando, porque para mí la música es muy importante en mi imaginario. No porque sepa mucho, sino porque me parece que es algo que es más cotidiano, ¿no? O sea, es más fácil escuchar una canción que ponerse a leer un libro. Entonces, me parece que redondea mucho la temática de la que quieres hablar. A Bueno, es lo que que de voy, hecho hay libros que salen ya con playlist, libros, o sea que claro. sí, 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 te entiendo. Entonces, mi pregunta es, si en iVoox, como este hombre, como el de La mano contra el sol, Rubén algo se llama, él no me acuerdo Ujú. ahora mismo. eh, si yo subiera mi podcast en iVoox y lo utilizara como mi plataforma central iVoox, pero luego, como acabas de explicar, todo se reparte, se comparte en las diferentes plataformas para ampliar el público al que damos acceso, las canciones que estarían completas, eh, quiero decir, anularía mi programa en otras plataformas, entiendo. O Quizás en Spotify, de hecho, no sé si os habéis fijado eh, que podemos subir música en Instagram. Si tienen un acuerdo ellos también, pero si metemos una música que no está dentro de su repertorio en las stories y demás, también genera problemas. Isabel, ¿tu idea de podcast es por ocio? Porque si lo no, sí, dime. No, lo digo porque si es por ocio, igual te da un poco más igual, ¿no? O pero si lo quieres hacer por, no sé, negocio, porque tú vendes libros o cualquier cosa así, ahí sí que pueden ser un poco más estrictos, en plan, no solo lo está haciendo por divulgación, sino que además busca una recompensa económica y ahí sí pueden ser más estrictos. Vale, bueno, no sabría decirte, o sea, en principio va a ser por probar. Entonces, evidentemente, si la prueba va bien, es algo que me gustaría que generase algún tipo de sustento. Entonces, ya desde el principio, aunque sea por probar y de repente simplemente sea a futuro una anécdota en mi vida, quiero hacerlo como si no fuese a ser una anécdota. Es decir, Ya. entonces, Ujú. por eso pregunto esto, porque quiero hacerlo de la manera más rigurosa posible para que luego no sea. Otra forma, te pregunto, sería en iVoox respetar, si de repente pongo clips o pongo canciones, sería respetar el contenido completo y luego al compartirlo en otras redes cortar la parte en la que suena eh, la, la- la parte ligada a derechos de autor, por así decirlo. Aunque es que tampoco quiero robar tiempo en esto porque entiendo que este taller no va de esto No, y claro, que a lo eso, o mejor sea, yo tampoco me en quiero algún meter momento, demasiado en derechos claro, de en autor algún momento a lo porque mejor al final sé lo básico, pasa. pero yo sí que te recomendaría que no te metieses demasiado con la música, que pruebes para que no sea una anécdota de otra manera, para no pillarte los dedos y complicarte. Lo que me estás proponiendo, me planteo, ¿tiene sentido un podcast, o sea, hacer doble trabajo? Por un lado hacerlo completo y por otro lado quitarle la música. ¿Se va a entender igual? ¿Te va a generar el doble de trabajo? Plantéatelo, a ver si te merece la pena, porque
No sé, no sé. Vale, Te sí, puedes complicar demasiado igual la existencia y el trabajo. Isabel, en la escuela hubo un curso sobre derechos de autor, un módulo. No sé si asististe o no, pero se hablaban de esto, a lo mejor hablando con algunas de las formadoras, puedes tener acceso a las grabaciones, porque sí que se tocaron temas sobre todo esto, ¿no? A la hora de publicar en un podcast, que hay que tener en cuenta. Yo asistí, pero no tengo toda la información ahora en la cabeza, pero quizá te pueda venir bien si te Sí, mandan las publicaciones, o sea, las grabaciones. sí, ahí gracias a verlas, vale, que gracias. te resuelvan más dudas más concretas y sobre todo más actualizadas. Porque, por ejemplo, por aquí veía una pregunta, preguntaba si se pueden emitir unos segundos de cada canción. Eso es como una falsa creencia que ha habido siempre de si no te pasas de 20 segundos no pasa nada, pero no es cierto. O sea, si da igual que sean unos segundos, que sea la canción entera, los derechos son los derechos y son de la creación y en global. No, no hay, bueno, si solo son 20 segundos, yo también lo pensé en su momento, pero luego escuchando a gente, pues eso, de derechos y demás, con eso sí que me quedé, que no, que da igual que suenen segundos que minutos, que no tiene que ver el tiempo. Ay, yo creo que se había ido ya fue. Espero que lo vea luego grabado. Vale. ¿Alguna otra? Estoy aquí leyendo, lo que pasa es que os estáis contestando por el chat. ¿Alguna duda que se quede colgada? Vale. ¿Alguna otra duda, pregunta, cuestión? Últimos minutos. Y ya damos por cerrada mi parte del ciclo. Acordaros que la semana que viene hay otra compañera que os va a contar más cosas sobre su experiencia en el podcast. ¿Os acordáis la primera clase que os preguntaba si teníais ganas, si queríais hacerlo? No sé si os he motivado a hacerlo o os he desmotivado. ¿Sí? ¿Motivado? ¿Estáis ahí con ganas? Genial. Me alegro mucho de que en un futuro haya podcasters en ciernes. Bueno, ya tenéis mis datos, o sea que cuando los vayáis creando, por favor, enviármelos que me gustará escucharos, ¿eh? Sandra, hemos Muchas acabado. gracias, Vero. A vosotras. Muy bien, chicas, pues nada, perfecto en tiempo. Recordaros que el próximo martes finalizamos este ciclo analizando en detalle pues cómo ha sido la puesta en marcha de un podcast que también lleva bastantes años en funcionamiento, el podcast de Hacia lo Salvaje, y un poco cómo a Ana le ha servido ese podcast para activar su propuesta de negocio, su modelo de negocio y su proyecto. Yo creo que es una forma como también muy interesante de terminar el ciclo, ¿no? Con Verónica hemos ido viendo qué es lo que tenemos que hacer y ahora con Ana pues os invitamos a ver una experiencia que bueno, pues que ha ido aplicando muchas de las cosas que Verónica nos ha ido contando estos días. Así que nada más por nuestra parte. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo martes por aquí. Que tengáis feliz semana. Que vaya Gracias, bien la semana. igualmente.